Ahí tenían los números y vamos a analizarlo y qué pudiese ocurrir en ese 2014. Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, está aquí en el programa esta noche. Bienvenido. Gracias, Julio Schilling, analista político, también va a participar de esa conversación, de esa información que vamos a darles a todos ustedes sobre el tema. Cerca de 3.000 médicos desertaron en 2013, el año pasado en Venezuela, según Solidaridad Sin Fronteras. Los motivos, vamos con ellos. Julio César. Bueno, ha habido un incremento desde que comenzó todo este programa. Estamos hablando del programa Barrio Adentro, ¿no? El programa Barrio Adentro comienza en 2003, un programa creado por el dictador cubano Fidel Castro y el afortunadamente fallecido exdictador Hugo Chávez en Venezuela, que tenía como objetivo exportar gran cantidad de médicos, ¿no?, al territorio venezolano con un convenio de beneficio de petróleo y dinero para las arcas del gobierno cubano a costa de la explotación, ¿no?, de semi-esclavitud de estos profesionales cubanos. Tú me das médicos, yo te pago en crudo. Correcto. ¿Cuánto le cuesta eso? Comenzaban con 53.000 barriles de petróleo diario, actualmente están cerca de 90.000 barriles de petróleo. ¿Cómo se traduce eso en dinero? Bueno, eso es de acuerdo como esté es decir, toda lo que es la tarifa de Yo tengo un número que son petróleo. 5.000 millones de dólares al año, ¿eso puede ser? Es correcto, pero además de eso, Venezuela paga alrededor de 3.000 a 4.000 dólares por médico a Cuba, independientemente del beneficio de petróleo, de los cuales el médico recibe 250 a 300 dólares mensuales. Esto estamos hablando al mes. Para el régimen eso es un negocio redondo. Es un negocio redondo, es decir, no existe un negocio de este tipo en la época moderna. Es un servicio de esclavitud moderna a costa del trabajo de unos profesionales que además trabajan en condiciones infrahumanas, donde ningún médico quiere trabajar sin ningún tipo de seguridad. Hay más de 69 médicos asesinados en Venezuela desde que comenzó el programa Barrio Adentro en el 2003. En el 2006, desde que se firma el acuerdo que es conocido como Cuban Medical Parole Program, pues comienza, que ya existían, el número de sesiones a aumentar, ¿no?, de las filas de estos médicos que deciden buscar la libertad desde Venezuela. Julio. Hay que traer esto a una colación porque se pierde de perspectiva determinados factores en esta cifra. Estamos hablando de la prestación de servicios humanos en calidad de mercancía de exportación. O sea, esto obedece a un acuerdo entre una dictadura y otra dictadura, donde una dictadura pues está dispuesto a proveer en petróleo y sus derivados de 5 a 6 mil millones de dólares a cambio de que la otra dictadura... Dos gobiernos omnipotentes que lo deciden todo. Todo. A cambio de que el otro gobierno pues le provee con unos servicios represivos, la logística, la inteligencia para mantenerse en el poder. Desafortunadamente sabes que todavía hoy día en algunos lugares del mundo esto que estamos nosotros viéndolo como un negocio, absolutamente es un negocio, vende una imagen para los dos países. Sí, un negocio lugares del mundo, porque gana dinero y vende una imagen. Vende una imagen y todavía hay mucha gente que dice, mira, le da medicina, le está dando médicos. Sí. Pero eso es en parte por la gran complicidad de los medios de prensa, del mundo libre, que se prestan a eso, porque si sacamos en números, en adición a los deportistas que mandan, los 5.000 a 6.000 millones de dólares, estamos hablando de 160.000 dólares al año por profesional de servicio médico. Con una cifra de entre 250, aunque llegara a 400 dólares al mes, estamos hablando menos del 3% de esa cantidad. Eso es obsceno que está ocurriendo en este siglo. Y el régimen no se preocupa mucho por la deserción, sencillamente porque en su noción de supervivencia sabe que la Cuba transnacional es necesaria con el fin de que sigan entrando... ¿Crees que al régimen no le preocupa tanto la deserción? No le preocupa porque los que están fuera pueden seguir mandando recursos de una forma y el régimen, la supervivencia, la versión cubana del comunismo asiático, ¿no es verdad? O sea, China, Vietnam, requiere de Cuba transnacional, o sea, Cuba fuera de su territorio. Cuando miramos que en condición de desde los Estados Unidos, de 5.000 a 6.000... Mala copia, además, del comunismo asiático. Mala copia. Pero de 5.000 a 6.000 millones de dólares en remesas directas e indirectas, no solo con moneda dura, sino en mercancía, pues el régimen necesita eso para sobrevivir. No tiene que producir absolutamente nada para que le entre esa fuente de recursos. Entonces, que se le vayan médicos, no importa, mandan más.
al régimen chavista Mandan tampoco le más. preocupa. Julio, ¿crees que estos programas, estas misiones desaparecerán o eso va a continuar así? Bueno, no creo que desaparezcan, todavía tienen Teniendo en bastante cuenta recursos estas humanos, deserciones pero además, ahora y la están crisis usando- económica, sí. social que hay en Venezuela. Ahora están usando una específicamente. nueva estrategia porque están enviando estudiantes de medicina de sexto año, el último año. Y están escogiendo graduar otros países porque haciendo están enviando a la labor Brasil de y médico. a Brasil y a otros lugares. Para ¿no? suplir todo el déficit que están teniendo con las excepciones. Y lo hacen de esta forma. Y como dice, un negocio redondo, porque además hacen una labor proselitista. Todos los consultorios médicos de Barrio Adentro ponen videos de Chávez cuando las elecciones y otras cosas. Y esto es una práctica que viene desde 1970. O sea, no es una cosa que ocurrió, ahora es más, hay una empresa estatal castrista que precisamente es la que contrata a través de África, a través de otros países de América Latina, en Asia. En África los contratos son millonarios del envío de médicos al África, claro, a través de los fondos de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Nuestros contratos con los gobiernos africanos, Cuba los tiene hace muchos años, en Asia también tiene contratos. Es decir, no es solamente Venezuela, estamos centrando la atención en Venezuela porque es donde más cantidad de profesionales en este Muchas de momento estas Cuba. organizaciones internacionales aplauden además todo esto y no solamente eso, se pronuncian y cuando hacen sus Pero pronunciamientos... quiero decirte que Cuba ha monopolizado de forma bien lucrativa toda una industria de asistencia médica internacional desde hace muchos años a través del programa de las Naciones Unidas. Ellos han monopolizado todo ese mercado de envío de médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, otros especialistas. Desde el punto de vista de ustedes, en 2014 esto no cesa y esto es un negocio que No, se va a continuar. Esto sí. Y el chavismo necesita, el chavismo madurismo necesita precisamente de esa fuerza porque tiene que justificar la ayuda para sostenerse en el poder de la logística que le está haciendo el castrocomunismo. Julio César y Julio, los dos, muchísimas gracias por haber estado Si aquí me en permites el un programa. Sí, momentito, cómo no, Félix, adelante, claro. quisiera anunciar a los televidentes, sobre todo a los muchachos que están llegando de terceros países, los médicos, que tenemos unos nuevos programas para ayudarlos en lo que es pasar el TOEFL y el TOEFL, examen de inglés, y asistente de cirugía, que empieza este sábado, y que bueno, se pueden comunicar el número, que está en pantalla. 305-884-4110. Correcto. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Vamos a la pausa, ya estamos en el final del programa. Al regreso vamos a hablar, las autodefensas en México tienen enfrentamientos sangrientos con el crimen organizado. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a tener el análisis con un experto desde México y también vamos a hacer un paralelismo y vamos a compararlo con lo que ocurrió en Colombia. Volvemos.